Estamos haciendo un estudio acerca de la familia y ya llevamos como un mes, creo que esta es la cuarta charla que tenemos. Nos hemos visto interrumpidos porque pues no todos los domingos nos es posible hacerlo, pero lo hemos hecho y no sé usted, pero yo en el proceso de estudio de este tema he aprendido tantas cosas. Creo que con mi esposa lo hemos hecho. Ella se sienta mucho del tiempo que yo estoy estudiando y escucha las referencias que yo escucho y de pronto lee algunas de las cosas que hago y comentamos el tema y somos edificados en realidad los dos. El tema que nos corresponde para hoy, hace 15 días terminamos el tema del rol del esposo frente a su esposa. Y hallábamos allí una gran responsabilidad que tiene el esposo. Uno de los esposos jóvenes de la iglesia se acercó ese domingo y me dijo a mí, nos dio muy duro, nos dio correa, nos dio muy duro, Juan David. Y comentamos algunas cosas en las que fallamos, pero me parecía bonita su actitud y decía, tenemos que trabajar en eso porque no es lo que usted dice, sino es lo que la Biblia dice. Hoy vamos a hablar acerca de el rol de la esposa frente al esposo, y yo creo que nos vamos a tardar tal vez 2 domingos. Espero que así sea. Y para ello yo le quiero invitar que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice de esta manera: deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de los ojos de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándola Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor del cielo poderoso, te damos muchísimas gracias esta mañana que nos permites congregarnos aquí en tu casa para adorar tu nombre, Señor, para celebrar tu misericordia y tu grande amor, pero también para aprender de tu palabra, Señor. Hemos dado nuestra ofrenda de alabanza, Señor, y ahora disponemos nuestro corazón, Señor, y nuestros oídos para aprender tu palabra, Señor. Yo te pido que traigas el entendimiento, Señor, de tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra a nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Y que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis pensamientos ni mis postulados, Señor, sino que lo que yo pueda hablar acá, lo que tú me permitas hablar acá, Señor, sea tu palabra santa, Señor, que quebranta los corazones, que edifica los corazones. Gracias por esta palabra, por la Biblia, Señor, que tenemos para estudiar, con la que tú, Señor, nos alimentas y edificas cada día, bendito Jesús. Este pasaje que escribe Pedro acá
va muy de la mano en cuanto a su contexto y en cuanto a su composición literaria con el pasaje que estuvimos estudiando de Efesios capítulo 5. Sin embargo, Efesios tiene más información para aplicación en cuanto al esposo. Aquí Pedro es un poco más dedicado a dar a entender lo que hay en el corazón de Cristo para el rol de la esposa en el hogar. Y bueno, la razón por la que se escribieron los dos pasajes es porque las mujeres en el primer siglo de la era cristiana no tenían la palabra, no tenían la Biblia y no había como un documento que permitiera enseñarles cuál era la forma, o que ellas pudieran aprender por sí mismas cuál era la forma de desarrollar su rol como esposa. Así que se acercaban a los apóstoles, les preguntaban, y sucedía que muchas se convertían a Cristo, pero sus esposos no. Bueno, ese es un panorama que permanece hasta la fecha. Son más piadosas las mujeres, son más sensibles al Señor las mujeres que los hombres. Y así que habían hermanitas en la iglesia de Pedro y en las iglesias que visitaba Pablo y en la iglesia de Éfeso, que no tenían claro, ahora que habían recibido a Cristo en su corazón, cómo deberían comportarse con sus esposos que no eran cristianos. Y qué tenían que hacer, cómo debían actuar cuando sus esposos enseñaban cosas en el hogar que no correspondían a la enseñanza bíblica. Y es en ese contexto en el que se escriben estos pasajes. Y bueno, otros que hay en el Evangelio, en la palabra. Y creo que Pedro y Pablo, que son más profundos en el ejercicio de enseñar esto, fueron inspirados por el Espíritu Santo, sin duda. La Biblia misma dice que estos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que yo quiero enseñarle hoy, debo confesarle que es una enseñanza fuerte, es una enseñanza dura para las mujeres. Y anoche comentábamos el tema con mi esposa y yo le decía, es duro, ¿cierto? Ella me decía, sí, es duro, pero es la palabra del Señor y tiene que predicarla. Y yo quiero mostrarle algo antes de empezar este estudio. Si me regala la foto en la que están los comentaristas, voy a regalar allí los libros y la bibliografía que utilicé para poder construir este bosquejo. Esos son los consultados. Primero, Enduring Word, que es el que tanto el pastor insiste que estudien. Usted lo puede consultar en internet y puede tomar estos pasajes que yo le voy a compartir hoy, los que le he compartido, y corroborar si lo estoy diciendo, me lo estoy inventando o es realmente verdadero. Esos personajes que están ahí son personas que conocen el idioma original griego en el que se escribieron estos pasajes. Entonces tienen claridad acerca de la traducción correcta del texto. Aquí el segundo está en internet también, en audio, usted lo puede escuchar en audio. Es deleitoso, es deleitoso. Estos viejitos son hermosos, enseñan la palabra de una manera espectacular. Si usted quiere tomar nota de sus nombres, anótelo. El único que no va a encontrar en internet completo es el de Matthew Henry, que ese sí lo tenemos en físico, pero si usted tiene dudas y quiere consultarlo, puede venir y decirle, pastor, déjeme ver su comentario, que yo quiero ver si eso es verdad. Y me emocionaría en gran manera que ustedes hicieran ese ejercicio como lo hacían los hermanos de la iglesia de Berea en el libro de los Hechos, que se iban para su casa a ver si lo que le habían predicado era verdadero. Le voy a compartir acerca del rol de la esposa frente a su esposo y le voy a compartir los siguientes puntos. El primero es que ella debe sujetarse de forma voluntaria. Número 2,
que debe tener una conducta ejemplar. Número 3, que debe tener una belleza verdadera. Número 4, que es una ayuda idónea, y vamos a entender ese concepto de ayuda idónea, que tiene amor incondicional y que le corresponde entregar un servicio hogareño. Quizá hoy solamente alcancemos a tratar el primer punto. Es muy amplio, es mucha información la que hay acerca de ese primer punto, que es la sujeción voluntaria. Yo quiero que repitamos la lectura en el versículo 1. Dice, asimismo, y nótese que Pedro está uniendo, utilizando un conector aquí, para decir que con relación a lo que ya venía hablando, que eso era demasiado importante aplicarlo y vivirlo, que era la vida del siervo del Señor. Entonces luego él dice, asimismo, de esta misma manera, igualmente, y le habla a las mujeres, vosotras mujeres. Este versículo está dedicado particularmente para las mujeres casadas y las que ya están contemplando el matrimonio. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y esto es un concepto muy polémico. Sin duda, hoy estamos en un tiempo social en el que hablar de la sujeción de la mujer frente a su esposo va en contra incluso casi que de las leyes civiles. Y entonces, en el momento se han levantado incluso predicadores. Yo creo que si Yesenia, los que han escuchado predicar a Yesenia, esa mentirosa, si me escuchara, me baja de acá a patadas con lo que yo les voy a decir, porque esto está en contra de su predicación, pero es la predicación de la Biblia. Y miren, socialmente la sumisión está asociada a un concepto machista, a un concepto de humillación, de menos valor, de menos precio, de menos dignidad, de menos significado. Pero usted sabe, y ya lo estudiamos, que delante de los ojos de Dios y para los ojos humanos, el esposo y la esposa han de tener condiciones de igualdad. Y aunque ella se sujete al esposo, no significa en ningún sentido que es menor que él. Pero veamos cómo es la forma de esta sujeción, o cómo es esta sujeción en la Biblia. La palabra sujetarse en este pasaje y en Efesios también está. Si quiere, miremos por favor Efesios capítulo 5, el versículo 22. Y es el mismo verbo, es la misma utilización gramatical a la que recorre Pedro y Pablo. Y Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y Pedro dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Es la misma idea y es el mismo verbo. Sujetarse aquí tiene una connotación militar. Y cuando yo empecé a estudiar esto, ya me empecé a preocupar, porque dije, algunas hermanas que conozco que tienen un cierto tinte feminista se van quizá, y de antemano le pido perdón, y por eso le dejo quienes lo dicen para que no me condenen. Dice que sujetarse tiene un tinte militar, sugiere una orden militar de someterse uno, de obedecer o estar sujeto a otra persona. Ahora, la sumisión acá no es una recompensa al buen comportamiento del esposo. Usted, esposo, que ya escuchó el estudio, usted ya quizás se evaluó y dijo, soy buen esposo o no soy tan buen esposo, me falta. Como yo sí soy buen esposo, entonces ella tiene que sujetarse a mí porque es como un premio que yo merezco el que se sujete. No, eso es un concepto equivocado. La mujer no se sujeta a su esposo porque él es buen esposo.
aunque sea mal esposo, aunque ni siquiera sea cristiano, la enseñanza bíblica es que ella se sujete. ¿Y por qué? Porque es un mandato divino, así de sencillo. Ahí no hay mucho que discutir. Cuando la Biblia da una orden, la orden no es una opción, es una obligación y debe cumplirse. Esta obligación o esta orden la pueden entender, la pueden aplicar con humildad y con facilidad las hermanas y las mujeres que tienen a Cristo en su corazón, porque esto es un principio bíblico, no es un principio social ni humano, es un principio bíblico. Y cuando Cristo llega a nuestro corazón, entonces hay una comprensión plena y total de su palabra y no es difícil obedecerla, sino que es un placer hacerlo. Otra generalidad acá es que el matrimonio civilmente es una institución y todas las instituciones deben tener un líder, una cabeza. Usted no encontrará jamás una empresa, por ejemplo, que no tenga un gerente. Todas las instituciones, todas las organizaciones deben tener una cabeza. Y Dios instituyó el matrimonio y puso una cabeza que fue el varón. Miremos este pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 8. Mire lo que dice, porque el varón no procede de la mujer. ¿Quién fue creado primero? Adán. Y de una costilla de Adán, de una costilla que significa igualdad, Dios creó a Eva. Pero primero fue creado el líder de la organización. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Acuérdese que Génesis dice que Adán estaba en su trabajo, pero que para él no fue hallada ayuda idónea. No, él no encontró una mujer, él no encontró su complemento. Entonces Dios dijo que el complemento y creó a la mujer. A ella la creó por causa de él. Bueno, porque lo vio tan incompleto, le vio que le faltaban tantas cosas que el Señor dijo: tengo que completarlo. Definitivamente este no puede solo, necesito completarlo. Y creó a la mujer. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, dice Pablo, por causa de los ángeles. Por lo cual él se convierte en la autoridad sobre ella, es lo que el pasaje está diciendo. Y mire lo que pasa acá. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón de la mujer, pero todo procede de Dios. El 11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dice, en el Señor es, los dos son una unidad, y aunque sean una unidad con características de igualdad, Él se constituye en la cabeza de ella. Así que, de acuerdo a este pasaje, delante de Dios la sumisión tiene una importancia de dignidad y honor, porque delante de Dios ni ella es más que Él, ni Él es más que ella. Y así como ella se sujeta a Él, Él también tiene que sujetarse a otras autoridades. Ahora, miren, si nosotros leemos la Biblia, encontramos que todos los escritores de la Biblia estuvieron sujetos a alguien, primeramente a Dios y luego a alguna autoridad. Y así sucede en todas las instituciones. Jesús estuvo sujeto al Padre. Jesús no actuaba y no decía nada si lo que Él iba a hacer no provenía del Padre. Jesús le dice alguna vez a la gente:
lo que yo he hablado no es mi propia palabra, es lo que Él me ha mandado a decir. En ese sentido, hay una orden de sujeción digna y honorosa delante de Dios. Y bueno, si Jesús estuvo sujeto a Dios, usted va a decir, pero era Dios. Yo también me sujeto a Dios. Pero Jesús también estuvo sujeto a sus padres, a María y a José, corruptibles, que eran pecadores. Y Jesús se sujetó y Jesús les obedeció. Bueno, ¿saben por qué las hermanas y las esposas deben obedecer a sus esposos? Y aquí en el versículo 7 que estamos leyendo, de Primera de Pedro 3, dice algo que me parece interesante y que usted tiene que subrayar. En la parte B dice que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Y subraye eso de coherederas. Si el varón fuera mayor que ella, entonces ella no sería coheredera y él sería el único heredero de la salvación o de la gracia. Pero Pedro está diciendo, ella tiene igualdad de condiciones en cuanto a la salvación. Es decir, que Cristo derramó su misma sangre por ella como por él. El mismo sacrificio, el mismo valor del sacrificio. Entonces, aunque él sea su cabeza, usted tiene el mismo valor delante de Dios porque es coheredera delante de Dios. Y quiero mostrarle algo con relación a los dos verbos que aparecen en Efesios y en Pedro. Regáleme por favor la otra foto. Y es cómo se traduce del hebreo la palabra sujeción. Bueno, ahí no se ve como tan bien, pero los verbos en griego se traducen de tres maneras. Voz activa, otro es la voz pasiva y el otro es la voz media, que es la que utiliza este pasaje. Esto parece una clase de gramática, pero es necesario para que lo podamos entender. La voz pasiva es cuando el sujeto realiza la acción. Entonces, usted puede decir, Pedro, Juan, Luis, José tiró la pelota. ¿Quién tiró la pelota? El sujeto, Juan, Pedro o Luis. Él tiró la pelota, ¿cierto? La acción fue tirar la pelota. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Entonces Juan tiró la pelota y le pegó a Fernando, o a Daniela, o a Ruperto, ¿cierto? Entonces yo diría, Fernando fue golpeado por la pelota. ¿Quién recibe la acción? Fernando, que recibió el golpe de la pelota. La acción es tirar la pelota. Y la voz media es aquella en la que yo realizo la acción, el sujeto realiza la acción, pero también la recibe. Yo me peino. ¿Quién se peina? Yo. ¿Y quién recibe la acción? Yo mismo. Yo me baño. Son situaciones en las que el sujeto realiza la acción, pero se beneficia de la acción. Y es la voz media, que es la conjugación del verbo que utiliza Pedro y Pablo acá. Es decir, que cuando ellos dicen, mujeres, hermanas, sujétense a sus propios maridos, no está hablando en una voz activa diciendo la mujer debe ser sometida por el marido. No, él no tiene la capacidad, ni la obligación, ni el derecho de someterla a ella. Eso sería actitud. No es voz activa, no es voz pasiva, porque la mujer no debe ser sometida al marido. No es una obligación que se someta al marido. Usted se casó y usted se somete porque quiere, porque usted se casó porque quiso, por lo menos en nuestro contexto social. La enseñanza es que ella se somete sola al marido. Ella lo decide y ella lo hace. Esa es la conjugación del verbo que utiliza Pedro y Pablo en este pasaje. Usted se casó o se va a casar y nadie la está obligando. Y si se va a casar, muy bien, ¿con quién se va a casar?
Porque a esa persona, a ese hombre, a ese varón, va a tener que sujetársele si usted quiere hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que está escrita aquí en la Biblia. Si usted considera que no es capaz de sujetarse a ese caballero, mejor no se case, porque va a tener líos, va a tener problemas, porque no es el orden divino, porque va a pecar omitiendo esta obligación. Así que, bueno, considere. Miremos ahora la forma de la sujeción. ¿Cómo es que Pedro y Pablo, inspirados por Dios, enseñan a las esposas que se sujeten? ¿Cómo deben hacerlo? Efesios capítulo 5, el versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y él no se está refiriendo que de la misma manera como se sujeta a Cristo, se sujete a su esposo. No es eso lo que está diciendo el pasaje. Hay que leerlo con mucha delicadeza y quizás repetidas veces para poder entender lo que Pablo quiere decir cuando dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pareciera que dijera, así como usted se sujeta, el modelo de la sujeción, el patrón de la sujeción, las acciones de sujeción que usted hace por su esposo, por Cristo, perdón, son las mismas que debe hacer por su esposo. Bueno, no puede ser así porque estaríamos dándole al esposo la misma posición de Cristo, y eso sería una herejía. La enseñanza es acá, o lo que Pablo quiere decir acá, es que usted se sujeta al Señor, y si usted se sujeta al Señor, entonces usted debe sujetarse a su marido porque Cristo mismo estableció esta orden de autoridad. Y si usted se sujeta a su esposo, entonces se está sujetando a él. No sé si me hago entender. Porque la enseñanza bíblica que usted quiere obedecer como esposa dice que Cristo estableció en el hogar en el que el varón es la cabeza y usted debe sujetarse a él. Y usted se sujeta a Cristo, y usted ama a Cristo, y usted ora, y usted quiere cumplir la palabra. Pues si usted quiere sujetarse a Cristo, entonces debe hacerlo a su esposo, para que se cumpla la palabra. Ese es el consejo de Pablo. Sujétense ustedes, esposas, a sus esposos, porque esto agrada a Dios, porque esto es sujeción a Dios. Es lo que el versículo aquí quiere decir. Es decir, que cuando la esposa se está sujetando a su esposo, lo está haciendo también a Cristo, porque está obedeciendo la palabra. Si usted, hermanita, quiere agradar a Dios, sométase a su esposo. Es la enseñanza bíblica. Mire, si el esposo no hace la voluntad de Dios, será muy difícil. Y eso era lo que le pasaba a las hermanas en estos pasajes. Pablo, pastor, mire, es que mi esposo no es cristiano y a él no le gusta que yo venga a la iglesia. Me toca venirme volada. Eso era lo que estaba pasando, y esa es la situación de muchas hermanas que luchan. Alguna vez, hace poco, escuchaba el testimonio de una hermana que tenía grandes líos con su esposo, y ella decía: no me deja ir a culto. ¿Qué hago si la Biblia dice que tengo que sujetarme a él y me está dando una orden de que no vaya a culto? Bueno, bíblicamente Cristo está por encima del esposo, y toda orden de sujeción que no corresponda con la obediencia a Cristo no debería cumplirse. Y ella decía: pero yo no puedo dejar de venir a la iglesia, a mí me gusta. Yo le decía: hermanita, invéntese algo. No, mentiras. Invéntese algo para que pueda ser parte de la reunión. Y después volvimos a hablar. Me decía: eso que ustedes se inventaron de transmitir el culto es lo mejor. Yo me muero de ganas por estar allá en la iglesia.
pero mi esposo no me deja ir. Pone trabas, le echa candado a la puerta y esconde las llaves y este tipo de cosas. Entonces yo estoy viendo el culto, o a veces lo escucho y le pongo los audífonos a mi teléfono, y mientras hago el aseo, porque él necesita ver que yo estoy haciendo otra cosa, yo estoy poniendo cuidado a la palabra. En una situación únicamente como esa, yo diría, se justifica que no se congregue. Y igual a su esposo que no es cristiano, pero no está dejando de sujetarse al Señor. Mire, muchos esposos no inspiran respeto, aún esposos cristianos. Y entonces las esposas dicen, pero no, ¿cómo me voy a someter a este? Si es que no tiene la moral de vida para yo poderme sujetar a él. Mire, tienen falta de sabiduría, hermanos, esposos. No cumplen todo lo que vimos en las dos anteriores charlas. Hay una falta de sabiduría total en los esposos. Hay una pésima condición espiritual en muchos esposos. Y entonces ellas dicen, pero yo ¿cómo me voy a sujetar a este si es que es cerradito? Si es que ni siquiera ora, ni siquiera hace el devocional. Peor, es rudo, es abusivo, es grosero, me trata mal. ¿Cómo me voy a sujetar a él? ¿Por qué la Biblia dice eso? Y esa es la situación de estos dos pasajes. Y Pablo y Pedro les dicen, no importa. Usted tiene que sujetarse a él como al Señor, porque esto agrada a Dios, porque esta es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Por eso Pablo escribe en Romanos que cambiemos la forma de pensar, porque esto no es una enseñanza que le agrade al mundo, para nada. Es una enseñanza diferente, cambiada, con una forma de pensar diferente. Y si queremos hacer la voluntad agradable y perfecta de la que habla Romanos 12, tenemos que hacer el versículo anterior, cambiar la forma de pensar, renovar el entendimiento. Número 3, la razón de la sujeción. Efesios 5:23. Dice acá, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La razón de la sujeción no es una razón cultural, no es una razón civil, es una razón funcional, es una razón de actuar, de hacer, de vivir la palabra. Estamos en una sociedad en la que la mujer ha adquirido mucho poder, y no estoy en contra de eso, y no estoy diciendo que sea malo, pero de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la enseñanza bíblica, hay dos instituciones que son la iglesia y que son el hogar, en el que la esposa no puede ser cabeza, con algunas excepciones. Y esto es un tema polémico. Algunos de los comentaristas que yo les mostré, como Sugel Michelén, Partain, que está ahí, ellos son radicales en decir que no hay excepciones, que en ninguna situación. Sin embargo, en mi criterio hay algunas situaciones en las que la mujer no puede ser cabeza. Puede ser cabeza. Bueno, cuando el esposo abandona el hogar, ella debe ser cabeza del hogar, porque él abandonó el hogar. Así que debe asumir, no porque quiere, sino porque le toca. ¿Y cuántas hermanitas no lo han asumido y no han sacado sus hogares adelante? Y en la iglesia sucede lo mismo. Bueno, una iglesia en la que no hay una figura masculina para que pastoree, pero hay una femenina, ella debe asumir, aunque no tenga la posibilidad de desarrollar todos los dones. No podrá ministrar la Santa Cena, no podrá hacer matrimonios. La enseñanza bíblica es clara en eso.
Y nosotros tenemos iglesias que tienen pastoras. Ayer hablábamos de este tema con mi esposa y hablábamos sobre una iglesia. Una vez ella me decía, ella es la pastora, pero ella muchas veces ha intentado entregar la obra porque no se siente cómoda sin tener una cabeza, un pastor al cual sujetarse y que se sujeten a ella como mujer. Pero es casada y su esposo recibió al Señor. Pero hay un problema: su esposo no tiene el don del pastorado. Entonces, como no lo tiene, no puede ejercer. No es pastor. Ella es pastora en una única condición: cuando no hay una figura masculina que pueda tomar ese lugar. Ahora, la pastora no es la esposa del pastor en la enseñanza bíblica. Nosotros le decimos a la pastora Elena pastora, o a la hermana Floralba pastora. Eso es una situación cultural, mas no teológica. Teológicamente no podrían hacerlo porque la Biblia dice que no, con las excepciones que les comento. Y sucede exactamente en el hogar. Y Pablo da la razón acá en el versículo 23, dice: porque Cristo es cabeza de la iglesia. Si la iglesia es figura de la esposa y Cristo es figura del esposo y Cristo es la cabeza, entonces en la institución del hogar Él debe ser la cabeza. Esa es la razón, está ahí. El esposo es cabeza de la mujer. Ahí no dice tampoco que el esposo debe ser cabeza del hogar, porque sucede en hogares. Sucede en hogares que la mujer parece ser la cabeza del hogar. Ella toma las decisiones, ella maneja el dinero, ella da las órdenes. Y no estoy diciendo que las mujeres no puedan hacer esas acciones, pero el problema es que las hacen y no las consultan con sus esposos. Los esposos también deben consultarla con ellas. Por eso son ayudas idóneas, y eso lo vamos a ver después. Pero la posición que Dios asignó al hombre, como leímos en Corintios, dentro del hogar, es la posición de líder, de cabeza. Y usted ya sabe qué significa eso. Hay unas responsabilidades que estudiamos y dijimos: él es líder de servicio, él tiene que darle un valor espiritual a ella, tiene un compromiso de ejercer la palabra. Si no lo hace, pues es un mal esposo, no es un esposo bíblico. Esto no se trata de que ella se sujete a usted porque simplemente la Biblia lo dice. Usted debe hacer que para ella sea un deleite sujetarse a usted, que para ella sea un deleite consultar las decisiones con usted, que para ella sea un deleite contarle en qué va a invertir sus propios recursos, y no que para ella sea una carga. Me toca decirle a este señor, voy a salir y me toca decirle a este señor, me toca pedir favor a ver si me da permiso. Sino que ella diga: voy a salir y yo sé que voy y le digo a mi esposo y mi esposo va a estar de acuerdo, pero voy a contar con él, voy a incluirlo. Ahora mire, hay un postulado que propone Sugel Michelén, es un gran predicador contemporáneo, y Sugel dice que ser hombre significa ser cabeza. Y esto les va a sonar demasiado machista. Y mire lo que él dice: el hombre que no dirige su casa, y hay un pasaje que dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Ellos lo traducen como diciendo: es poco hombre. Y miren lo que dice Sugel, dice: el hombre que no dirige su casa y que es cabeza de su mujer atenta contra su masculinidad. Eso es fuerte, eso es muy fuerte. En otras palabras, y en palabras vulgares lo voy a decir: el que no asume el liderazgo del hogar y de su esposa le faltan pantalones, porque no tiene la capacidad de edificarla en la palabra, porque no tiene la capacidad de tomar buenas decisiones, porque no es un ejemplo moral y espiritual, porque no lo hace, porque no ora, porque no estudia la Biblia. Entonces le faltan pantalones. Eso es lo que propone Sugel con relación a este pasaje. Mire,
Cristo es cabeza de la iglesia y Cristo tiene una medida muy alta en su función, tan alta que murió por usted y por mí, que somos su iglesia. Entregó su vida por nosotros. Pero hay esposos que no son capaces de hacer nada por sus esposas. Y entonces es muy difícil que ellas se sujeten. Y aunque se esfuercen por obedecer al Señor, usted, esposo, no está edificándola y bendiciéndola para que ella pueda obedecer a Cristo. Y les decía, esto no es un argumento cultural, es un argumento teológico. Aquí no sirve lo que me enseñó mi tía, mi abuela, mi hermana, mis abuelos, lo que es el principio de la ciudad, lo que es el principio del país. No, aquí es lo que la palabra dice, principio teológico. Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 11. Ya leímos este pasaje, pero vamos a volverlo a leer. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Uy, eso suena muy machista, ¿no? Porque no permito, dice Pablo a Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este es uno de los pasajes que se utilizan para argumentar que ella no puede ser cabeza en las organizaciones del hogar y la iglesia. Pero sí, la mujer puede ser cabeza, por ejemplo, en la empresa. Son muy organizadas. Una gerente le camina a la empresa mejor que a uno. Ellas pueden ser gerentes, alcaldesas, presidentas, de acuerdo a la enseñanza bíblica. No, bueno, sí es mi posición porque es la bíblica y tenemos que pensar como lo que la Biblia dice, ¿no? Y este pasaje lo utilizan, bien utilizado para sustentar eso, pero no es lo que quiero decir. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mire, Cristo ha asumido con gran valentía el rol de ser esposo de su iglesia. Pero hay esposos que no lo han asumido. Aquí, en este pasaje, sucedía que las hermanitas hablaban mucho en el templo. Y era porque había un lugar especial para los caballeros y un lugar especial para las damas. Y si usted sienta a dos mujeres juntas, como tienen tantas palabras, tienen tanto discurso, entonces van a hablar. Y sucedía que en la iglesia estaban hablando, y Pablo estaba predicando, o Timoteo estaba predicando, y las hermanas allá hablando. Entonces, en ese contexto enseña este pasaje: cállense. Les ordeno que se callen, aprendan en silencio y en toda sujeción. Es lo que sucedió en este pasaje. Pero aquí está el argumento teológico. Dice que Adán fue formado primero después de Eva. Él tomó el liderazgo desde el comienzo. Y mire que aquí es claro un ejemplo. ¿Qué sucedió cuando Eva tomó el liderazgo? Versículo 14. Y Adán no fue engañado. ¿Con quién se charló la serpiente? ¿A quién le lavó la cabeza a la serpiente? A Eva. ¿Por qué no lo hizo con Adán? Y lo hubiera podido hacer con Adán años. Analizábamos con mi papá y parece que Adán, antes de que Eva fuera creada, quizás estuvo 15 o 20 años en el huerto del Edén solo. Y durante todo ese tiempo, Satanás no tentó a Adán. Lo hubiera podido hacer. Pero dice acá, y Adán, versículo 14, 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada,
incurrió en transgresión. ¿Ququé pasó? Adán, mientras estuvo solo, no tuvo problemas. Pero cuando llegó la mujer, esa hermosa mujer que Dios le creó, esa ayuda idónea, y él se fue y descuidó el liderazgo de su casa, llegó Satanás y la convenció y le lavó el cerebro. Y entonces ella llegó a la casa y con cierta sutileza, con cierto cariño y con cierto amor, eso que tienen las mujeres para convencernos. Mi esposita llega con una carita así tierna y unos ojitos bellos y una sonrisa y empieza a hablarme de ciertas cosas y me convence. Ahora tenemos por ahí un perro. Yo no quería tener perros, pues se nos murió la niña y a mí me dolió mucho. Yo amaba a mi perra. Y amor, consigamos un perro y mire que no sé. Y así con esa suavidad. Y me convenció. Y ahí tenemos otro perro. Porque tienen esa capacidad de hacernos doblegar. Y eso fue lo que pasó con Adán, perdón. Llegó Eva, amor, mira esta manzana tan rica, pruébala. Y estaba tomando el liderazgo del hogar ahí ella. Y cuando ella tomó el liderazgo del hogar, hubo un fracaso. Ese es el argumento teológico que aparece en la Biblia y por eso Pablo y Pedro dicen, es que Cristo es cabeza de la iglesia. No puede ser cabeza de Cristo. Imagínese usted a Cristo haciendo lo que nosotros queremos que Él haga. Pues imposible. Imposible porque Cristo no accedería a pecar, por ejemplo, que es una de las cosas que hacemos. Señor, ten un mal pensamiento. Te ordeno que tengas un mal pensamiento. No, Cristo no lo haría. Él es la cabeza. Es el diseño de Dios. Así que el liderazgo de la mujer en el hogar no es aceptable desde el punto de vista teológico. En el hogar. Número 4. Voy a correr a ver si alcanzo a terminar el punto. Número 4. El modelo de la sujeción. Y aquí dice en Pedro, en primera Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham. Y en Efesios dice, Efesios 53, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Hay dos ejemplos de cómo sujetarse. Uno es la iglesia y el otro es Sara. Miremos la iglesia. Mire, es el versículo 24, sí. Así como la iglesia, Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ese es el modelo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mire, la iglesia católica se sujeta al Papa, ¿cierto? Esa es el nivel superior pues al que hay que sujetarse. Los mormones se sujetan a José Smith y a todas esas locuras que se sujetan. Los testigos de Jehová a la torre de vigía. Y bueno, y todas las religiones se sujetan a su Dios y a sus cosas. La iglesia, ¿a quién se sujeta? A Cristo. Por eso somos cristianos, evangélicos. Porque hay una orden bíblica, hay una enseñanza bíblica que dice que Cristo vino a la tierra y murió por nuestros pecados y luego resucitó al tercer día y todo lo que usted ya sabe. Y entonces todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Cristo es el esposo que hizo todo eso, pero la iglesia se sujeta a Cristo para poder recibir el beneficio de la gracia y del amor de Cristo. Y por eso usted está esta mañana acá, por eso viene a culto, porque usted dice, uy no, Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Yo tengo que obedecer, tengo que ir ¿por qué lo hace? ¿Usted qué es iglesia?
¿Eso cómo se llama? Sujeción a Cristo. El modelo es la iglesia, el patrón, entonces, es la relación que tiene Cristo con su iglesia y su iglesia con Cristo. Mire, a veces somos como iglesia mala esposa. No oramos, no estudiamos la Biblia, no nos congregamos, criticamos, peleamos, ¿cierto? No tenemos el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Somos mala esposa de Cristo, pero Cristo está ahí para perdonar. Mire, la hermana que entiende esto, que la sujeción es como lo que yo hago como parte de la iglesia de Cristo, que así yo tengo que hacerlo a mi esposo, porque esto agrada a Dios, le es muy fácil sujetarse. No es un problema. Y yo creo que usted debería preocuparse. Con el permiso de mi esposita les cuento esto. Anoche estábamos escuchando una fuerte predicación en audio, ahí estábamos trabajando de este tema. Y ella paró el trabajo y me dijo: amor, pero yo me sujeto. Y yo, a mí me dio risa. Yo le dije: ¿por qué? Dice: porque me preocupa. Me preocupa que ahí dice, y la Biblia dice, y él está predicando, que la hermana que no se sujeta a su esposo no ama a Cristo. Entonces yo quiero amar a Cristo. Hermosa. Yo le decía: sí, amor, yo con ella no tengo problemas. Cuando nos fuimos a casar, muchos decían, porque yo tengo la fama de ser bravo, de ser ogro, de ser regañón, y muchos decían: pobrecita Alexandra, no saben qué problema se va a meter. Mi hermano me decía: mano, ese carácter, mire, usted que allá regaña a los de alabanza y los vacía y... Bueno, no sé, sí, los Escobares tenemos nuestro carácter, pero no soy así como me pintan. Y un día hablábamos con ella y ella me decía: yo tenía cierto temor, pero no, tú no eres así. Nosotros vivimos delicioso, hermanos. Nosotros somos felices estando en nuestra casa, hablando, compartiendo los minuticos que tenemos. Vivimos tan rico. Cualquier cosa, es un deleite sentarnos a tomar un café, ir y hacer los dos el café y molerlo y todo eso y sentarnos a tomarlo. Rico. Pero yo soy la cabeza del hogar y su preocupación está en: yo me sujeto. Y yo nunca le estoy dando órdenes, nunca, jamás. Pero ha entendido el principio bíblico de cómo Cristo se sujeta a la iglesia. Mire, ¿por qué la esposa debe someterse al esposo como la iglesia a Cristo? Me alargué, pero quiero terminar este punto. Primero, porque pertenece a Cristo. Él la edificó. No le voy a leer los pasajes para que alcancemos a terminar. Mateo 16, 18 y Hechos 2, 47. Cristo edificó la iglesia. Y un día le dijo a Pedro: mijo, sobre usted voy a edificar mi iglesia. Cristo mismo la edificó. Como le pertenece a Cristo, ella debe sujetarse. El varón debe edificar a su esposa con la palabra. 2, debe sujetarse porque Cristo la cuida. Hechos 20, 28. Dice que Cristo cuida de su iglesia. El esposo debe cuidar de su esposa, eso ya lo vimos. Un líder de servicio. Número 3, porque Cristo la ganó con su propia sangre. Hechos 20, 28. Cristo se ganó a su esposa con su propia sangre, entregó su vida en la cruz. Bueno, el que hace las cosas en el orden correcto tiene que conquistarla. Reconquistarla para mí, me tocó pagar el precio. Pero me la gané. ¿sí? Cristo se ganó a su iglesia. Siguiente, 4 creo que es.
porque la iglesia es su felicidad. Quiero que leamos ese pasaje, ese sí quiero que leerlo. Efesios 1:22, estamos ahí cerquita. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas y dio a la iglesia. Está hablando de Cristo, que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso como cabeza sobre la iglesia, está diciendo. Y luego dice, ¿quién es la iglesia? La cual es cuerpo, mire esto, subraya esto, la plenitud de aquel que todo lo llena. Es decir, que Cristo, para Cristo la iglesia es su deleite, su gusto, su pasión. Si usted llega a la casa y la saluda y le da un besito, y ella le pregunta, amor, ¿cómo te fue? Y nosotros tenemos que aprender a ser tan reducidos en el discurso y contarle los detalles. Yo estoy haciendo y demostrándole que ella es mi felicidad. Yo salgo a otro lugar y yo me quiero ir con ella. La semana pasada estuvimos por allá en un evento de la iglesia en Florencia y casi que no puede ir. Y yo le decía, no, amor, si usted no va, yo no voy. Pero ¿cómo no va a ir, Juan? Vaya, que mire. No, pero es que eso es, no sé, uno se va como medio, como que no. Es mi felicidad. Y yo le pregunto, ¿es su felicidad? ¿Es el objeto de su alegría? Siguiente, Cristo se entregó por ella, Efesios 5:25. Vimos que el esposo es un líder de servicio, que tiene que entregar su vida por ella, que tiene que amarla y servirle y hacer muchas cosas en pro de ella. Eso es ser cabeza. Cristo la amó, Efesios 5:25, y hablamos del amor del esposo por la iglesia, un amor sacrificial, dijimos que debía tener. Por eso ella se sujeta, porque la amó. Se sujeta porque Cristo quiere salvarla. Y Efesios dice que Él la santifica, y dijimos, en la charla dijimos que Él le da un valor espiritual a ella. Si usted es esposo que hace todas estas cosas, ¿cómo ella no se va a sujetar? Va a ser un deleite para ella la sujeción, como Cristo a la iglesia. Y el último ejemplo es Sara. De Sara no tengo mucho, pero mire, la sujeción de Sara fue demostrada en dos maneras, en dos situaciones. Primero, en las situaciones difíciles, cuando Abraham le dice a Sara, vámonos, mija, para Egipto, pero allá vamos a decir que somos hermanos. Uy, Sara no le dijo nada. Sara no le dijo, uy, no, mi hijo, no, venga, no nos, aunque yo haberlo hecho, ahí falló como ayuda idónea. Sara falló, pero ella que hizo, obedeció y se fue detrás de Abraham. Y allá el hombre llegó y dijo, no, es que ella es mi hermana, y casi se la quitan, y bueno, usted ya sabe qué sucedió. Y la siguiente situación es en el respeto que ella tenía por él. Eso está en Génesis 12:6. Dice que él la llamaba Señor. No, a mí no me gustaría que mi esposa me llamara Señor. Ella a veces yo la llamo amor, que no sé qué. Sí, Señor. Yo le digo, no me diga así, dígame más tierno, ¿sí? Me hace sentir muy ajeno. Pero lo que sucedía era que Sara tenía mucho respeto por su esposo Abraham y se sujetaba, era una sujeción confiada. Y por eso aquí Pedro, en el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y Sara es el ejemplo para las esposas, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Hermanos y hermanas, la sujeción de la mujer no es solo un trabajo de ella, también es un trabajo de nosotros. Si usted, esposo, cumple sus funciones bíblicas como las hemos visto, para ella va a ser un deleite sujetarse. Si no, usted la pone en riesgo de pecar, de desobedecer. Y esa es una de las tentaciones más fuertes de las esposas, que tienen esposos impíos y que tienen esposos que no tienen una moral. Ella no puede decir, no, pero ¿cómo me sujeto a este? Usted la hace tentar y la hace pecar. Y yo creo que tenemos mucho que aprender de acá y que poner en ejercicio
de nuestra función hogareña. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias por este día que nos das, porque estamos aquí para aprender de ti y de tu palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a entender que esta palabra, Señor, es vida y la que nos lleva a la eternidad, el cumplimiento de ella. Que esta palabra, Señor, es una de las muestras de tu amor suficiente por tu esposa, que es la iglesia, Señor. Ayúdanos a amar nuestras esposas, Señor, con todo el corazón. Y enséñales a ellas, Señor, a entender la sujeción como un privilegio y como un honor en el que puede agradarte y honrarte a ti, Señor. Te damos muchísimas gracias en esta mañana.